Buenas noches, mi nombre es Héctor Jarquiño Cervantes. Estudio en el grupo 102 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tengo 16 años y esta es mi primera conferencia. Mi primera conferencia va a tratar sobre el ateísmo. Ahora, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo es la no creencia en ningún tipo de dioses o deidades. Se trata de la negación de las religiones, los actos sobrenaturales y la vida ultraterrenal, por lo que usualmente se le contrapone al teísmo. Quienes suscriben esta ausencia de creencias son llamados ateos. De manera similar, distintas variantes filosóficas y tradicionales del pensamiento pueden ser catalogadas de ateas. Esto ocurre cuando su razonamiento material, empírico o incluso científico se opone a los conceptos religiosos tradicionales. Ahora, en el ateísmo existen dos tipos de... Bueno, no existen dos tipos, sino que existen 4 tipos de ateísmo. Los tipos de ateísmo son el ateísmo implícito, el ateísmo explícito, el explícito débil y el explícito fuerte. El implícito se refiere a todas aquellas personas que carecen de formaciones religiosas o que nunca han sido expuestas a ideas teístas, como los recién nacidos, quienes no creen en Dios sin que exista un rechazo explícito o consciente. Ahora, el ateísmo explícito, todo lo contrario al anterior, aquellas personas que conocen las ideas teístas pero las rechazan, es decir, que hacen explícito su ateísmo. Estos ateos pueden ser a su vez dividirse en fuertes o débiles. Aquí vienen las ramas del ateísmo explícito, que son los débiles y son los fuertes. Los débiles son personas que no creen en la existencia de un Dios, a pesar de tener conocimiento de la religión o ideas teístas, pero que no se niega al plano de la posibilidad que de un Dios que tal vez exista o tal vez no. Ateos explícitos fuertes, personas que no creen en la existencia de un Dios, a pesar de tener conocimiento de las religiones o ideas teístas, y que suscriben totalmente a la afirmación de que ningún Dios existe de ninguna manera. Ahora, vamos a hablar de la historia de cómo es que fue creada el ateísmo. El ateísmo como tal era difícil de expresar en los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, dado el poder que tenían las religiones y sus instituciones. En Occidente, durante la Edad Media, regió el cristianismo, mientras el Islam lo hacía en el Medio Oriente y África. Lo más cercano al ateísmo eran las religiones no teístas de la India, como el budismo. Estas creencias, en lugar de venerar a Dios, plantean el autodescubrimiento y la introspección, como el camino de la iluminación. Por otro lado, sostenían la posibilidad de un renacimiento luego de la muerte. Durante el siglo XVI y XVII aparecieron teorías de cómo el psicoanálisis, que ofrecía explicaciones alternas a la revelación de los místicos y todo tipo de fenómeno hasta el momento inexplicable. Esos fundamentos al mismo tiempo eran posibles gracias al pensamiento ateo. Ahora, existen causas del ateísmo que no son causas como tal, sino que son más argumentos que son a favor del ateísmo, entre los cuales usualmente son los siguientes. La ausencia de vida empírica, es decir, la ausencia de pruebas científicas. Esto quiere decir que las personas pueden decir que hay un Dios, pero no lo pueden explicar cómo. El ateísmo es como si tú, haz de cuenta, pongamos un ejemplo, hay un religioso y un ateo. El religioso dice, yo creo en Dios. Entonces el ateísmo le pregunta, ¿por qué es un Dios? O sea, no lo puedes ver. ¿Cómo puedes creer en algo que no puede ver? Entonces el religioso va a creer en un Dios todopoderoso porque él tiene su propia fe en él. Mientras que un ateo, los ateos no tienen fe como tal. Los ateos van más a la creencia del lado científico, por lo que ellos van a querer siempre pruebas de si hay un Dios, quiero las pruebas de por qué hay un Dios, y así. El otro punto es el problema del mal, es decir, la existencia del mal y el sufrimiento, que es difícil de congeniar con las ideas de un Dios protector, omnisciente, todopoderoso y bondadoso. Esto quiere decir que si existe un Dios, ¿por qué existe el mal? Se supone que un Dios todopoderoso es se supone que el Dios que nos pintan a nosotros es un Dios que nos quiere a todos por igual. Pero algunas personas religiosas se contradicen a sí mismos, diciendo que Dios quiere a todos, pero no a las personas homosexuales, porque supuestamente están pecando, cosa que no es así, porque si Dios nos quisiera a todos, nos quisiera como somos. Entonces, si nos quisiera como somos, no existiría el mal. Y si Dios existiera, ¿por qué nos tendríamos que morir? O sea, ¿por qué creó la tierra si después de la tierra vamos a ir al cielo? Y pues así. Entonces, está el otro argumento, que son las relevancias inconscientes, también llamadas el problema de evitar el infierno equivocado.
La mutua explicación implícita de la revelación de los profetas y místicos de las distintas religiones de la historia pueden interpretar como una prueba de que no son solo una creación humana. Esto quiere decir que sí. Ciertas personas pueden creer que el cielo es como un infierno, porque hay ciertas personas que no quieren vivir para siempre, porque a las personas pues, se les hace aburrido vivir para siempre. Pero opino que vivir para siempre sería una cosa muy buena. Perdón por eso. El otro argumento es el ocultamiento divino, cuya premisa es que existieran una o variantes divinas, habiendo creado una situación razonable para manifestarse a la humanidad, pero no lo han hecho, lo cual permite una dudosa sobre su existencia. Esto quiere decir lo mismo que expliqué en el primer punto. ¿Cómo vas a creer en algo que no ves? Los ateos usan este punto referente y ese que más usan porque no hay pruebas de que Dios pueda existir si no lo estás viendo. O sea, no hay pruebas. Es como si yo dijera, no, pues aquí tengo una espada, es un ejemplo. Yo con mi espada te puedo cortar, pero tú me vas a decir, no, es que no existe tu espada porque no la estoy viendo. Pero tú crees en tu espada, entonces ahí les puedes dar las vueltas a los religiosos. Ahora, los ateos pueden o no tener una religión, o los ateos creen en algo. Los ateos creen que los conceptos de Dios, divinidad o lo sobrenatural son creencias humanas, vinculadas con las tradiciones, los mitos y las leyendas. Por lo tanto, no tienen ningún tipo de existencia real y efectiva. Los ateos no necesariamente cuestionan los modos de creencia de Dios, ni tampoco persiguen su ausencia, simplemente carecen de dichas preocupaciones. Su mundo es un mundo material. Esto quiere decir que los ateos no creen en algo. El ateísmo no es una religión, pues se opone justamente a toda forma de ateísmo, es decir, de creencias divinas. Puede ser considerado un sistema filosófico e incluso un sistema de creencias, lo que no equivale nunca a una religión. O sea que, pues no. Ahora, hay estadística de ateísmo. Es muy difícil medir la cantidad de ateos en el mundo. Esto se debe a que no todos comprenden lo mismo o igual, ni suscriben las mismas afirmaciones, ni lo expresan del mismo modo. Sin embargo, lo intento por medir su población mundial señalaron en 2012, según Win y Gia, que apenas el 13% de la población del mundo se considera atea convencida. Por otro lado, el 23% se considera no religiosa. Según el mismo estudio, los ateos están repartidos en el mundo en las siguientes maneras. China, 47% de los ateos, Japón, 31% y Europa Occidental, 14% de promedio. El país europeo con mayor número de ateos fue Francia, que son con 29%. Ahora, los fundamentos filosóficos del ateísmo podrían ser el ateísmo práctico y el ateísmo teórico. El ateísmo práctico es el que ejerce cuando se vive la vida sin prestar atención a la existencia de dioses, de lo tan asumida que se tiene su ausencia. Para los ateos prácticos, la existencia o inexistencia de un dios no tiene efecto pragmático verdadero, por lo que se manifiesta en una total indiferencia. Lo que quiere decir esto es que un ateo práctico es como un agnóstico, no recuerdo muy bien el nombre, pero tira mucho a ser agnóstico, que a él no le importa si existe un dios o si no existe un dios. Su vida va a seguir siendo exactamente la misma si existe o si no existe un dios. Ahora, los ateísmos teóricos es aquel que de manera explícita ofrece argumentaciones y planteamientos del objetivo de probar que Dios no existe, echando mano a argumentos ontológicos, epistemológicos, lógicos y metafísicos. Eso quiere decir que un ateo teórico es el que se cuestiona por qué Dios no existe o por qué Dios existe. Él te puede sacar muchos argumentos que te pueden refutar muchas creencias de Dios. Pero si tú crees en Dios, pues está bien, no debes de cambiar tus creencias por nada. A ver, el origen del ateísmo. Los primeros indicios del ateísmo aparecen en la antigua Grecia, en los textos de los materialismos de Cróticos y Epicúros. Luego, en la antigua Roma, su obra fue remontada por Lucrecio Caro. Estos autores negaban la existencia de lo sobrenatural, por lo contrario sostenían que el mundo por completo se compone de materia y estas se componen de átomos. Ese fue el primer alegato ateo de la historia. Ahora, ¿Dios en contra de la ciencia? La batalla se libra también en las estantes de la librería, donde nuevos ensayos y algunas biografías traen menuncias para ambos bandos. El detonante es lo que ha sido vendido a llamar la atención de nuevos ateísmos.
aunque sus promotores no creen que hagan nada muy distinto que algunos pensadores de la Ilustración. Tratar la religión como una superstición enfrentada al conocimiento del progreso entre 2004 y 2007. Un grupo de intelectuales publicaron ensayos muy combativos que negaban a Dios en nombre de la ciencia y las razones. Eran los llamados Cuatro Jinetes: Richard Dawkins, El espejismo de Dios; Sam Harris, El fin de la fe; Dan Dennett, Romper el hechizo; y Christopher Hitchens, Dios no es bueno. Aunque la realidad no era demasiado nueva, como etiqueta periódica, el nuevo ateísmo tiene su sitio, porque pienso que, en efecto, algo pasó en nuestra cultura. A partir de esos libros recuerda Dawkins en su libro Memorias, una luz fugaz en la oscuridad, que edita en español Tusquets. ¿Acaso nuestro libro era especialmente franco y desinhibido? Puede que hubiera algo de eso. Se pregunta y responde el entólogo británico Narbonne en 1941, experto en Darwin, profesor de Oxford y hoy el rostro más conocido del movimiento espístico. Los factores para renovar el relato ateo estaban en la mente posterior al 11 del 2001. Por un lado, el discurso teátrico de George Bush, quien decía que Dios le pedía invadir Irak, y el auge del fundamentalismo cristiano en Estados Unidos. Por el otro, el desafío del terrorismo islamista. Bueno, esto ha sido todo por mi conferencia sobre el ateísmo. Creo que ya quedó claro qué es el ateísmo, y si no, pues ni modo. Les recomiendo mucho investigar sobre este tema, ya que es muy largo. No lo puedo abordar todo porque tengo un límite de tiempo. Entonces deberían investigar sobre ello. Pero si tienen su propia creencia, no la cambien. No es bueno cambiar las creencias nada más por la opinión de otra persona. Entonces, si tú crees en Dios, está bien. Si no crees en Dios, también está bien, pero con ciertos límites. Hay algunos religiosos que están tan obsesionados con eso que simplemente van a creer en Dios. Es bueno creer en Dios. Bueno, las personas que creen en Dios más bien creen en Él porque le quieren dar un significado a la vida, o cómo fue que se creó la vida. Aunque hay varias teorías sobre eso, las teorías de Dios son de las más populares. No quiere decir que sean ciertas, que sean populares. Entonces deberían investigar más sobre este tema y también indagar el lado científico de este tema también. Entonces, investiguen sobre este tema, pero no cambien si investigas sobre este tema, pero si crees en Dios, no cambies tus creencias si tú quieres. Ahora, si estás abierto a cambiar de tema, bueno, de cambiar de lado más bien, si se podría decir así, estás en todo tu derecho, nadie te va a juzgar. Y esperemos que salga bien esto. Entonces, esto es todo, me despido yo aquí. Adiós.